Hola, mucho gusto a todos. Un enorme saludo desde Managua, Nicaragua. Mi nombre es Fabián González. Soy estudiante del doctorado en la Universidad Americana UAM y en este video vamos a abordar uno de los elementos más esenciales en la investigación científica, el cual es el planteamiento del problema. Vamos a ver este proceso en 3 pasos muy sencillos e ilustrativos y un ejemplo para ver un planteamiento del problema específico, pertinente y muy bien redactado. Entonces, comencemos. En este paso número 1 del planteamiento del problema, vamos a comenzar con una pregunta sumamente esencial. ¿Qué se quiere investigar? ¿Cuál es esta parte de la realidad que llama tu atención y despierta tu interés? Es muy importante que tomes en cuenta tu experiencia y tus intereses a la hora de decidirte por investigar un problema en específico. Ahora, toma en cuenta que los problemas pueden ser enormes. Hay problemas que abarcan países y continentes completos. Y aunque hayan organizaciones y gobiernos que posiblemente tengan los recursos para hacer investigaciones de tal magnitud, un solo investigador o un grupo de investigadores le sería casi imposible abordar un tema de tales magnitudes. Por eso es muy importante que pienses en el problema, pero de una manera bastante acotada. Ir recortando el problema para que se vaya ajustando a lo que deseas investigar dentro de tus recursos y dentro del tiempo que tienes para llevar a cabo la investigación. Entonces, nos hacemos las preguntas de qué es lo que queremos investigar, quiénes, qué tipo de personas están involucradas en este problema. Si son niños, si son adultos, si son hombres, si son mujeres o si son todos a la vez. También nos hacemos la pregunta de cuándo. ¿Cuándo se manifiesta el problema? ¿Es un problema actual o es un problema que se manifestó en el pasado? ¿Y dónde se suscita el problema? ¿El problema está en mi región, en mi país, en mi ciudad, en mi continente? ¿Se manifiesta en otros lugares? ¿Y cómo? ¿Cómo podría abordar este problema? ¿Puedo ir físicamente y ver el fenómeno con mis propios ojos? ¿O es algo que tendría que evaluar remotamente? Todas estas preguntas tienes que hacértelas al momento de haber identificado un problema. Por ejemplo, pensemos en las drogas. Es un problema que abarca al mundo entero y no podemos investigar al mundo entero y a todas las personas en él. Entonces, limitamos el problema y posiblemente queremos investigar el efecto de las drogas en preadolescentes de la región del Pacífico de tu país, o queremos investigar el efecto de las drogas en las mujeres que están en una etapa de adolescencia, o posiblemente quisiéramos investigar el efecto de las drogas en mujeres embarazadas menores de 30 años. Todos estos detalles van acotando el problema para que sea manejable, investigable y que arroje resultados. Bien, vamos a pasar al punto número 2. En el paso número 2 tenemos que hacer una primera revisión de qué se trata el problema. Básicamente queremos saber qué se sabe de este problema, qué se ha escrito o qué saben los demás. Entonces, en este punto puedes acercarte a 2 fuentes de información de manera preliminar. La primera fuente son personas que están en tu círculo inmediato, colegas de trabajo, colegas de estudio, amistades, personas de tu confianza a quien puedes acercarte y decirle, mira, este problema me gustaría investigarlo y tú qué sabes al respecto. Yo le llamo a esto una primera aproximación natural porque básicamente obtienes percepciones de personas que son cercanas a ti, de tu interés y que posiblemente sepan algo del problema. Esto te puede dar bastante luz para entender cómo otros ven el problema también. No obstante, una manera súper eficaz para conocer cómo se ha abordado el problema desde una manera científica es recurrir a las bases de datos. Como puedes ver en la pantalla, hay 2 bases de datos que yo recomiendo bastante. La primera es Google Scholar y la otra es Semantic Scholar. Ambas bases de datos ofrecen acceso a millones de artículos científicos, ensayos,
y otro tipo de publicaciones que pueden darte una visión un poco más amplia de cómo otros investigadores han empezado o han estudiado el problema que has escogido. Bien, toma en cuenta que esa es una revisión preliminar y esto no pertenece al marco teórico de tu investigación. Es únicamente un primer acercamiento, bien, al objeto de estudio, al fenómeno, para ver cómo se ha abordado el problema. Vamos a pasar al punto número 3. En este paso número 3 del planteamiento del problema, vamos a hablar de la delimitación del problema, la simplificación del mismo hasta su expresión mínima. Ya vienes de un recorrido en el cual has identificado el problema de manera general, has pensado en dónde se manifiesta el problema, cómo se manifiesta, qué personas se involucran. Bien, has reflexionado sobre el tamaño del problema, si es un problema global, si es un problema más local. Bien, con el objetivo de irlo reduciendo a un punto manejable e investigable. También has socializado el problema con personas cerca de tu círculo que saben ellos del problema. Recuerda que esto es una aproximación natural al fenómeno, pero también has abordado el problema desde las bases de datos, es decir, has hecho una búsqueda bastante somera pero informativa sobre cómo otros investigadores se han aproximado al problema, cómo lo han estudiado, a quiénes han estudiado, siempre teniendo el problema como el objetivo. Ahora, con toda esta información en tus manos, viene el punto de delimitar el problema. Y es aquí donde tienes que hacer una reflexión muy profunda sobre el tiempo que tienes disponible para tu investigación, así como los recursos, tanto financieros como de otra índole, que te permitirán avanzar en tu investigación. La simplificación del problema no solamente te va a permitir ajustarte a estas limitaciones de tiempo y de recursos, pero también te va a ayudar a enfocarte a un problema sumamente específico cuya respuesta la vas a encontrar y la vas a ofrecer. Al fin y al cabo, nosotros investigamos porque queremos dar una respuesta a algo, a un problema que aún nadie más lo ha hecho. Ese es el gran aporte al conocimiento humano que cada investigador intenta realizar. Entonces, imagínate, hablemos una vez más del ejemplo de las drogas, que es un problema global, pero a lo mejor como investigador la meta que tienes no es investigar toda la problemática de las drogas en el mundo, sino que a lo mejor quieres conocer cuál es el efecto de las drogas en mujeres embarazadas menores de 25 años del segmento de personas sin hogar en la región urbana de tu ciudad, por ejemplo, de aquí de Managua. Esta declaración del problema es sumamente específica. No solamente te dice cuál es el problema es conocer el efecto, bien, de las drogas, sino que también declaras sobre quiénes vas a observar el problema, o quiénes serán los participantes del problema, bien, y no solamente eso, sino también en qué parte geográficamente hablando se manifiesta el problema. Entonces, todos estos detalles hacen que tu problema esté muy bien delimitado y no deja espacio a tantas dudas, sino que más bien guían al lector a una investigación pertinente, clara, concisa y precisa. Bien, vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de la obra de los hermanos Creswell y Creswell sobre el planteamiento de un problema. Veamos. Este ejemplo es la definición de un problema en un estudio de caso. Claramente vemos que es un estudio cualitativo y el autor Coase en 1991 realizó un estudio de casos múltiples sobre las percepciones de estudiantes de secundaria con discapacidad lectora sobre los factores que impedían que estos estudiantes progresen en su desarrollo lector. Entonces, en esta introducción claramente podemos identificar cuál es el problema que el autor Coase ha identificado y que deseaba investigar. El problema es
el desarrollo, es decir, la aparición y la evolución de discapacidades lectoras en estudiantes de secundaria. Bien, es una delimitación, ya podemos ir como previendo la delimitación que el autor hizo en su investigación. Pero veamos en la sección donde están, en el segundo párrafo, veamos el planteamiento literal tomado de la investigación del autor Coss. El autor indica: el propósito de este estudio fue explorar los factores afectivos, sociales y educativos que pueden haber contribuido al desarrollo de discapacidad lectora en 4 adolescentes. En este punto, en el texto de color celeste, el autor declara de una manera muy simplificada, muy sencilla, cuál es el problema que él investigó. El problema es desarrollo de discapacidades lectoras. Punto. Bien. Ese es su objeto de estudio, es la discapacidad lectora, y lo que él desea investigar o investigó fue el desarrollo, la evolución, la aparición de estas discapacidades. Y él declara que lo hace en 4 adolescentes. Significa que son estudiantes. Ese es el segmento que él decidió seleccionar para llevar a cabo su investigación. Continúa el autor diciendo: el estudio también buscó una explicación de por qué las discapacidades de lectura de los estudiantes persistieron a pesar de años de instrucción. ¿Bien? En este particular, el autor declara que no solamente quiere conocer cómo es que estas discapacidades aparecen en los estudiantes, sino también cómo es que algunos estudiantes no logran superar a pesar de X número de años de instrucción escolar. Y el autor cierra diciendo que esto no fue un estudio de intervención, y aunque algunos estudiantes pueden haber mejorado su lectura, la mejora en la lectura no fue o no es el foco del estudio. Esto es una nota aclaratoria muy importante, porque le pone limitaciones a lo que fue el problema que se investigó. En otras palabras, el autor dice que su atención no fue a que los estudiantes mejoraran en su capacidad lectora, sino en la aparición y el desarrollo de las discapacidades lectoras. Entonces, ese es un ejemplo bastante claro, bastante simplificado y bastante pertinente y muy bien elaborado, lo que es el planteamiento del problema. Por supuesto, en nuestra investigación el planteamiento es mucho más que un párrafo. Tenemos que dar un poco más de contexto, un poco más de insumos, de explicaciones, pero en un momento dado en tu planteamiento del problema vas a redactar este párrafo, ¿bien?, en donde se concentra el núcleo del planteamiento de tu problema de investigación. Bien, ok. Vamos a ir entonces a la conclusión de esta presentación. Muy bien, espero que estos 3 pasos te ayuden a ver un poco más claro el proceso de plantear tu problema de investigación. Toma en cuenta que todo comienza con la pregunta esencial: ¿qué se quiere investigar? Para luego pasar a qué se ha investigado, qué saben otros sobre este problema, qué dicen las personas que están en mi círculo inmediato sobre este problema. Y mucho más importante aún, o de mucha más ayuda, es conocer cómo otros investigadores se han acercado al fenómeno y lo han descrito, cómo lo han observado, cómo han visto el problema desde su punto de vista. Eso es muy variado. El objeto de estudio puede verse desde una múltiple cantidad de perspectivas. Entonces, esa revisión en la base de datos es de mucha ayuda. Y con todos estos insumos pasas a tu primer intento de simplificar, de delimitar tu problema. El enunciado de tu problema tiene que ser muy conciso en indicar qué se va a estudiar, quiénes están involucrados,
dónde se va a manifestar el problema o dónde se manifiesta, cuándo se manifiesta. Todos estos detalles ayudan al lector de tu investigación a quedar absolutamente claro de lo que se trata tu investigación a través del planteamiento del problema. Espero que esto sea de mucha ayuda. Si tienes alguna pregunta, déjala abajo en los comentarios. Con gusto los voy a revisar. Bueno, mucha suerte en tu investigación. Bye bye.